Don't do basic. Hey, we stay so high up, playing with our luck. Nothing more I want. I ain't stopping now. 95 on the west side. I ain't slowing down, no, I got no time. All up in my mirror, see you later. I got all these blessings, yeah, we stay up, counting up like 1, 2, 3 on me. We get wild, but I keep it low key. On my bed, we don't do basic. Rolling up, we staying medicated. 1, 2, 3 on me. We get wild, but I keep it low key. On my do basic. Medicated. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa de Ayu Comunicaciones, la coalición de medios digitales y Evolución Radio Comunitaria. Este es nuestro primer programa, Diálogo Abierto. El día de hoy vamos a conversar con el doctor Eduardo Francolor, candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Les invitamos a todas las personas quienes siguen las redes sociales de la coalición de medios digitales y Evolución Radio Comunitaria a que nos dejen sus comentarios y sus inquietudes sobre el diálogo que vamos a tener el día de hoy con el candidato a Participación Ciudadana, el doctor Eduardo Francolor. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias a usted, Ronald Fernández, por la invitación a poder conversar sobre temas del acontecer nacional y temas hondamente cívicos como mi candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se hace necesario en este ambiente del Ecuador en el cual se ha denostado y desfigurado a esta institución tan importante para la vida del Estado. Bueno, primero que nada le queremos agradecer por habernos acompañado este día e invitarles a todas las personas que nos sigan todos los días miércoles. Tendremos invitados con quienes iremos discerniendo las dudas de cuáles son las actividades del Consejo de Participación Ciudadana, cuáles son las funciones que ejercen y cuáles son las actividades que los consejeros o los nuevos consejeros electos desarrollarán en beneficio de nuestra sociedad. Muy buenas noches, bienvenidos con todos. Les invitamos a que nos den like, compartan y comenten sobre todo. Muy buenas noches, doctor Eduardo. Nos gustaría, como primera inquietud, algo desarrollado desde la Comisión de Medios Digitales, saber cuáles son las funciones que tiene un consejero de participación ciudadana y control social. Bueno, antes de responder de manera concreta a su importante y valiosa pregunta, debo de indicarle que como antecedente yo no soy afiliado a ningún partido político, tengo 67 años y nunca me he afiliado a ningún movimiento político ni partido político legalmente reconocido en el Ecuador. Jamás durante toda mi vida he ocupado, sí, funciones públicas en la función ejecutiva. Fui magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el año 2005 y he sido director regional del CONSEC. Y toda mi vida, durante 40 años ininterrumpidos, mi querido Ronald, soy actualmente profesor principal activo justamente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Y ejerzo la
la cátedra también de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil desde hace 15 años. Y durante 42 años, desde 1980, ejerzo mi profesión de abogado. No soy afiliado a ningún partido y un grupo de amigos consideró que era necesario presentar, dada mi trayectoria, mi hoja de vida, presentar mi nombre de manera personal para optar el cargo de consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y actualmente soy candidato oficial. Pero valga la oportunidad de decirlo de manera muy clara, que la campaña electoral para este importante cargo, para las elecciones del domingo 5 de febrero del año 2023, no empieza todavía, no se puede hacer campaña anticipada, eso está prohibido, porque la campaña para nosotros empieza en enero del 2023. Yo simplemente puedo decir en qué consiste lo que dice la Constitución y la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuáles son sus objetivos, porque ejerzo mi derecho de opinión, mi posición como maestro universitario de orden cívico, para poder transmitir también la manera en cómo se vota. Porque mire, actualmente hay 45 candidatos y candidatas. Y el día en que vayamos a las urnas, el domingo 5 de febrero del 2023, cada ciudadano que esté en las juntas receptoras del voto va a recibir la papeleta para alcalde, la papeleta para prefectos provinciales, la papeleta para los concejales, la papeleta para las juntas parroquiales en el evento del recinto respectivo, del territorio respectivo, y se van en esa elección, en ese día, se va a votar también libremente, democráticamente, soberanamente el pueblo del Ecuador en el Ecuador continental, en el Ecuador insular, las Islas Galápagos y en el exterior. Van a votar por 7 candidatos principales a ser consejeros o consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y vamos a recibir ese día 3 papeletas. Una papeleta grande de varones, la cual constan 20 candidatos. Una papeleta de mujeres, en la cual hay 17 candidatas, 17 damas. Y otra papeleta de pueblos y nacionalidades inmigrantes, en la cual hay 8 candidatos. En la papeleta de varones, que hay 20, el pueblo ecuatoriano, cada ciudadano puede votar hasta 3 varones, 3 hombres. Puede votar por 1, por 2, pero si vota por 4 o por 5, anularía el voto. Lo importante es que se vote por 3. En la papeleta de mujeres, en la cual hay 17 damas, se vota igualmente hasta 3 damas, 3 mujeres. Y en la papeleta de pueblos y nacionalidades se votaría por 1 solo. O sea, 3 varones, hasta 3 varones, 3 mujeres y 1 por los pueblos y nacionalidades. Es decir, total 7. Eso lo hago con una contribución cívica. También el Consejo Nacional Electoral va a dar a conocer al país esta modalidad, porque mucha gente no sabe cómo se vota, y tenemos que los medios de comunicación, los candidatos y la ciudadanía entendida tienen que transmitir al pueblo cómo se vota para que pueda ejercer el derecho al sufragio de manera correcta. Ahora sí, sabiendo que la campaña cívica para esta dignidad es en enero del 2003, yo sí puedo decir y contestarle concretamente su pregunta, que está en la Constitución de la República, y voy a leer el artículo 207, en la cual se señala que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dice, promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsa y establece mecanismos de control social en los asuntos de interés público y designa a las autoridades de control, que son la Procuraduría, la Fiscalía del Estado, la Contraloría General del Estado y los representantes legales de las superintendencias. Es decir, estas son facultades, y entre las facultades están estas designaciones que ahora, con la consulta popular mañosa y tramposa del presidente Lazo, pretende restarle, quitarle atribuciones
para esta designación y siendo nosotros los candidatos personas no afiliadas a ningún partido, porque si no, no hubiéramos sido calificados como tales por el Consejo Nacional Electoral, ahora quieren pasarle todas estas atribuciones a la Asamblea Nacional, siendo este organismo, la función legislativa, una institución eminentemente política. Y nos llama la atención que esto ocurra porque quieren, digamos, continuar desde el Trujillato, los transitorios de Trujillo y los actuales que se han dedicado a desprestigiar a la institución. Las grandes oligarquías, las élites, el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Lazo, lo que en el fondo quieren es destruir al Consejo de Participación Social y Control Social, pero como no han podido, porque para hacerlo tendrían que haber una asamblea constituyente, quieren restarle esta atribución. Y una de las preguntas consta también así en la consulta popular. Y por eso consideramos que, siendo el presidente de la República una persona que no goza de la simpatía y de la aceptación nacional, tiene el menos del 15% de credibilidad y de aceptación nacional, él lo que pretende con esta consulta es legitimarse, recomponerse, tratar de salir bien librado, y por eso creo, yo estoy propugnando el voto no a todas las 11 preguntas, porque de esta manera nosotros vamos a castigar, hay que castigar democráticamente en las urnas, en el momento del voto, en la consulta popular, decir no a todas las preguntas. A todas las preguntas. Sí, ante esto me gustaría enfocarnos en el tema de qué hace el Consejo de Participación Ciudadana, ya que van varios años que no se ha visto mayor acción, y el primer enfoque es que también desde el inicio se quiso desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, tomando en cuenta que es el quinto poder, la voz del pueblo, representada entre 7 consejeros que no representan ninguna lista o movimiento político. Por eso es interesante y por eso se forma este programa a través de la coalición de medios digitales, en donde se busca establecer y saber cuáles son las funciones determinantes y por qué se debe mantener un Consejo de Participación Ciudadana. Me va a disculpar que el perrito comienza. Sáqueme el perrito de ahí, por favor. Bueno, mire, voy a ser concreto. Obviamente, esto también está, esa respuesta está en el artículo 208 de la Constitución de la República, la cual se establece que el CPCCS promueve la participación ciudadana, estimula procesos de deliberación pública y propicia la formación en la ciudadanía de valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Es decir, nos dedicaríamos a luchar contra la corrupción. Sí, ante esto, me gustaría saber cuál es el enfoque o cómo se determinaría la lucha contra la corrupción. Hasta donde nosotros sabemos y hasta donde la ciudadanía tiene entendido, los consejeros de participación ciudadana eligen las grandes dignidades, como es el contralor, el fiscal, las otras representaciones de las instituciones públicas. ¿Cómo se pretende, se lucharía contra la corrupción? Ya que en otros programas que mantiene la coalición de medios digitales, una de las grandes problemáticas es la institucionalidad, la corrupción dentro de las instituciones públicas. Vea, hay una atribución importantísima en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que está en la Constitución, el artículo 208, que nunca en la práctica se ha cumplido, que es la de investigar denuncias sobre actos de corrupción en políticas públicas contra la participación ciudadana y todo esto contra la corrupción. Y no solamente que investigan, sino que determinan responsabilidades en sus informes, y estos informes tienen que ser canalizados, enviados a la Fiscalía para que en el marco del debido proceso se pueda, digamos, hacer justicia y condenar a los culpables por actos de corrupción. Esta facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se ha visto en la práctica cumplido, y por eso es que ha formado parte de dibujar la imagen de esta institución
las pugnas internas que han habido y en los últimos años han convertido al CPCCS, sus propias autoridades, en agencias del gobierno de turno. Anteriormente del gobierno de Lenín Moreno y ahora del gobierno de Lazo. Pero ahí está, las atribuciones del CPCCS están en la Constitución y la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y Una de las maneras de... las propuestas que van a hacer de los candidatos oficiales, las propuestas que uno tiene que presentar en la campaña cívica en el mes de enero, nacen de las atribuciones y competencias que tiene esta institución. No pueden nacer propuestas traídas de los cabellos, como se dice, absurdas, sino que tienen que estar enfocadas. Por ejemplo, si el Consejo de Participación Ciudadana está encargado en incentivar y promover el ejercicio de los derechos de participación, caramba, cualquier candidato puede presentar ante el electorado, para ganar su apoyo, su voto, propuestas legislativas para que la participación ciudadana y los planes de trabajo social de los gobiernos sean cumplidos, porque cada candidato, por ejemplo, a la presidencia de la República, presenta un proyecto al pueblo. Llegan al poder, como en el caso de Lazo, y después no cumplen. Entonces tiene que haber Eso es una lo que ley. pasa con todos los candidatos. O sea, el Consejo de Participación Ciudadana podría fiscalizar eso, ya que desde el mismo Consejo de Participación Ciudadana, desde la época de Trujillo, se encontraron bastantes inconsistencias, desde la misma venta de los cargos públicos. Por supuesto, todo acto de corrupción puede ser investigado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al tenor del artículo Consulta, ¿puede ser o debe ser investigado? Debe ser, puede ser en el sentido que está en la norma. Esto está en el artículo 208, numeral 4 y 5 de la Constitución. Aquí la tengo. Está señalado. Entonces es un deber Pero ser. no sé. Y por Ya. supuesto, una vez estando ya un consejo de participación elegido por el pueblo soberanamente, el consejero tiene todas las atribuciones y debe, ahí viene debe cumplir con la Constitución e investigar actos de corrupción como los señalados por usted. ¿Ya? Entonces, esto es una cosa muy, muy clara y muy sencilla, pero no se ha Sí, cumplido. perfecto. Vamos a seguir las preguntas que nos han desarrollado desde la Coalición de Medios Digitales y algunas de las otras radios que nos están enviando. Una de las preguntas es, ¿la vida personal de un candidato influye al ser consejero? A ver, es una pregunta bien especial porque, claro, la vida de un individuo tiene que estar, el consejero una vez que llega, tiene que cumplir con su promesa de campaña y básicamente tiene que cumplir con lo que establece la Constitución y la ley. Yo siempre he dicho como maestro universitario, hay una frase que a mí me gusta y durante 40 años lo repito a mis alumnos, que dijo Séneca, el gran filósofo español de la época antigua: seamos esclavos de la ley para poder ser libres. Vea usted esa contradicción. Si usted es esclavo de la ley, significa que usted se empodera de la ley, se empodera de valores éticos y morales y legales y enrumba su vida en el sector público apegado a principios legales y a principios éticos. Entonces, claro, la historia de una vida, la trayectoria de una vida, tiene que tener esa digamos, categoría de poder actuar con talento, con independencia, con seriedad y con transparencia, y dejar a un lado cualquier criterio subjetivo y ceñirse al mandato de la Biblia para los consejeros y para todo el sector público y para todo funcionario público. La Biblia, entre comillas, es esto: la Constitución de la República del Ecuador. Usted ve la Constitución, hay normas maravillosas. Hay normas, uno dice, puchica, si se cumpliera, el Ecuador fuera un país extraordinariamente progresista y hay garantías ciudadanas increíbles, pero lamentablemente en la práctica los sectores políticos que están en la función legislativa o en la función ejecutiva a veces hacen triquiñuelas y no observan, no son esclavos de la ley, como dice Séneca.
Sí, ¿por qué el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ve totalmente desaparecido y no se ve esas funciones que usted las da a conocer? ¿Por qué? Porque este organismo que forma parte de la función de transparencia y control social, su misión tiene dos misiones tutelares, además de designar a las autoridades, es incentivar el ejercicio de los derechos de participación para que la organización popular pueda reclamar y convertirse en un factor de control social ante el poder ejecutivo, que por lo general siempre incumple con sus promesas de campaña. Entonces, aquí está el tema fundamental de que la institución ha sido menoscabada, denostada, desdibujada y la quieren destruir porque es el fomento de la organización popular tendiente a que los derechos ciudadanos adquieran una vivencia práctica y no estén solamente en la letra muerta de la ley, sino que haya una defensa fundamental del derecho al trabajo, del derecho a la salud, del derecho a la vida, del derecho a la protesta, es decir, la participación ciudadana, el pueblo empoderado de su normativa constitucional en aras del buen vivir, que es lo que se aspira, digamos, como un ideal cívico y patriótico. Sí, bueno, se encuentran muchos ciudadanos que no tienen idea de cuál es la actividad que desarrolla el Consejo de Participación Ciudadana. Eso influye mucho en que muchos no la quieran porque simplemente se ve como un gasto. Y no es nuevo. Viene el Consejo de Participación Ciudadana más de 10 años funcionando y relativamente no se ha visto ninguna función que ayude a la ciudadanía. Entre esas, una de las grandes inquietudes que surgen, las asambleas barriales tienen que ser una opción o una decisión formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las asambleas, ¿qué? No le escuché bien. Las asambleas barriales tendrían que ser formadas y capacitadas por el Consejo de Participación Ciudadana, enseñándoles sus derechos y obligaciones. Vea, el argumento que usted acaba de escribir es una realidad y esa aspiración tiene que cumplirse porque las asambleas barriales, las asambleas de las circunscripciones del país, las asambleas del pueblo, ellos tienen que, digamos, deliberar y el Consejo de Participación Ciudadana tiene esa misión. Es que eso está señalado en la ley y en la Constitución. Ya. Pero mire, enorme tarea va a tener los nuevos integrantes del CPCCS que sean designados el 5 de febrero del año 2023, porque se trata de eso, de rescatar la imagen tan venida menos, tan tergiversada, tan denostada, tan atacada, tan, digamos, debilitada ante la ciudadanía de esta institución. Y la mejor manera es empoderarnos de sus atribuciones y deberes y pasar a una etapa concreta de ilustrar al pueblo barrialmente, comunitariamente, digamos, a todo nivel de la comunicación social que debe darse entre las autoridades del CPCC para que aterrice la norma al pueblo concreto y pueda empoderarse el pueblo de sus derechos y ejercer un verdadero control social sobre las instituciones y si se generan denuncias, pues investigar el CPC las denuncias por la pésima gestión pública en la cual se afectan los derechos de participación ciudadana y hay delitos de corrupción. Entonces ahí entra la etapa investigativa del CPCCS. Vivimos en un país que todo se lo puede. Y dentro de eso son 7 consejeros y para los cuales solamente usted, si es electo, sería solo un voto. ¿Qué le implicaría para poder generar este tipo de acciones que usted las plantea? Vea, Perdón, completo la pregunta. Ya que es una ventaja, no, perdón, termina con esa. Dígale, siga por favor. Esa es otra pregunta. Mire, yo tengo fe que la nueva conformación de los integrantes, consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social va a ser positiva, porque yo debo decir que de todos los 45 aspirantes a hacerlo, tanto varones como mujeres y pueblos y nacionalidades,
entiendo que si están de candidatos es porque sus hojas de vida ameritan que el pueblo vote por ellos, por todos, pero votarían solamente por 3 varones, por 3 mujeres y uno por los migrantes. Yo tengo fe, yo soy un hombre de fe democrática porque actúo de una manera cívica, no política, en términos de que yo no me debo a una tendencia ideológica política determinada que esté señalada como movimiento o partido político en el CNE. Pero yo me debo a mis principios morales, a mis principios cristianos, a mis principios jurídicos, a mi formación de maestro universitario. Soy profesor y como profesor de una clase de derecho de la comunicación en la FACSO o de una clase de derecho penal o constitucional en la Universidad Católica, tengo que introducir en mis alumnos valores éticos y valores jurídicos. Pues ahora los consejeros que van a ser electos tienen que demostrar ante el pueblo ecuatoriano que han llegado a trabajar para levantar la moral del pueblo ecuatoriano, que este pueblo se organice popularmente, tenga sus derechos en participación bien claros, sus valores, y pueda ejercer un verdadero control social de una manera transparente, y va a contar con el apoyo estatal a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, Gracias. los nuevos consejeros tienen que convertirse en maestros del pueblo ecuatoriano para que haya la transparencia en políticas públicas de contenido social, defender lo social, que hoy por hoy en el gobierno de Lazo está totalmente terminado, no hay inversión social. He visto que el presupuesto general del Estado para el 2023 más bien están reduciendo en salud, en educación y en obra social. Hay 10.000 millones de dólares en la reserva monetaria, en los bancos suizos, para pagar a los amigos tenedores de la deuda externa, pero la obra social pública no existe en el gobierno de Lazo. No existe. Gracias. Siguiente pregunta. Sí, vamos a la siguiente pregunta. ¿Considera usted una desventaja ya que no se puede participar en lista y eso hace que usted solamente tenga un voto dentro de participación ciudadana? ¿Se considera una desventaja para poder ingresar a ser un consejero? Vea, yo me someto, y por eso he sido candidato, a la normativa vigente. Yo me someto como jurista, como ciudadano, me he sometido, he presentado mi trayectoria vital, mi currículum, y he sido aceptado como candidato, y yo no tengo ninguno que poner una objeción sobre el sistema jurídico, porque si no, ¿para qué me metí? Me he metido porque con la fe de que el resto de ciudadanos que son candidatos también les interesa levantar el ánimo, como digo yo, dar una nueva imagen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo tengo fe, siempre soy un hombre de esperanza de que las cosas van a mejorar y yo creo que van a mejorar. Eso lo vamos a decir las propuestas, lo que yo voy a presentar en la campaña cívica, que es en el mes de enero del próximo año. No podemos hacer campaña anticipada, solamente podemos hablar de lo que dice la ley, la Constitución, dar esperanza de que esto va a cambiar, pero eso no es campaña. Entonces, yo siempre, a mí me anima un ideal, porque soy un hombre de ideales, de que el tiempo va en medio de la tragedia que vive el Ecuador y el mundo. Pienso que, y en medio de la inseguridad, crisis carcelaria, gobierno inecto, yo pienso que de todas maneras el pueblo no puede perder las esperanzas de mejores días, al menos en el CP-CCS. Si bien está claro, no pueden hacer campañas, pero sí se pueden llegar a diálogos y conversaciones como este medio de comunicación o como llegar a los barrios o a las organizaciones sociales, hacer un conversatorio, como ya lo están haciendo muchos candidatos como pre-campaña, que eso sí es permitido por la ley. A ver, la pre-campaña no está permitido por la ley, los candidatos no pueden esbozar las propuestas que tienen uno para que el electorado vote por uno. Yo no he esbozado ninguna propuesta. Yo simplemente he dicho y digo que las propuestas de los candidatos tienen que nacer de la Constitución y de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, de las atribuciones que tiene el organismo. Yo no puedo presentar, por ejemplo, yo voy a presentar en la campaña que el presidente de la República tumbe al ministro de Salud si es que no hay medicinas en los hospitales. No hay medicinas en los hospitales del IES, no hay medicinas en los hospitales
del Ministerio de Salud. Sin embargo, esa no es una atribución del Consejo de Participación Ciudadana, porque votar a un ministro es responsabilidad del presidente de la República. No se puede invadir aspectos de orden administrativo de las otras funciones del Estado. No se puede. Las propuestas que hagan los candidatos en campaña tienen que nacer de las atribuciones constitucionales que tienen los consejeros. No pueden salir con criterios con desaguisados que nada tienen que ver con el CP-CSS. Esa es mi manera, mi opinión jurídica como maestro y como un hombre que sabe de hermenéutica jurídica, que es la ciencia de la interpretación de los textos legales. En sí, ¿cuáles son las funciones específicas que se pueden plantear como beneficio a la ciudadanía? ¿Qué es el que el ciudadano espera o cuál sería cambiando la pregunta, ¿por qué un ciudadano votaría por elegir un nuevo consejero, ya que los últimos no han hecho mayor acción? Ese es un gran desafío al electorado, porque mire, ahora el presidente de la República, en una de las preguntas de la consulta popular, de la cual estamos bajo el criterio que se debe votar no, está diciendo ahora en una de las preguntas que quiere que los consejeros que ahora vamos a ser elegidos de manera universal, directa, en elecciones libres y transparentes y nacional, en el domingo 5 de febrero, quiere ahora, en una de las preguntas de la consulta, que la Asamblea los designe, siendo la Asamblea un ente político en base a ternas que mande el propio presidente. Entonces, eso está mal. Eso está mal. Y la idea es justamente de que el pueblo ahora tiene la oportunidad el pueblo sabe, la ciudadanía sabe que esta es una institución que está desdibujada. Entonces, ahí está el talento de las mujeres y varones candidatos a ser consejeros y consejeras, presentar propuestas viables y que no se mienta, que no se utilice un lenguaje demagógico, un lenguaje de ilusiones y después hagan lo contrario. ¿Cuál sería esa propuesta viable para que el ciudadano se sienta convencido, ya que tenemos un 65% de población que detesta todo tipo de forma política? Vea, yo no puedo contestarle esa pregunta porque sería presentar el proyecto que yo voy a presentar, las propuestas de campaña, y eso es peligroso porque la ley prohíbe. Y como profesor yo soy cumplidor de la ley. No puedo hacer pre-campaña ni campaña de propuestas como candidato. Esa es una función que yo voy a decir al pueblo ecuatoriano en el mes de enero del próximo año, 2023. Pero siempre lo vuelvo a decir por enésima vez, las propuestas tienen que nacer justamente de lo que dice la Constitución y la ley. Pero perfecto, concretamente no le puedo señalar, es imposible. Sí, una pregunta más. Bueno, perdón, dice. Las actividades profesionales de los consejeros deben estar enfocadas en cumplir la Constitución y la ley orgánica de transparencia y control social. Es decir, las actividades profesionales como consejeros tienen que estar enfocadas en las atribuciones de los consejeros. ¿O usted me quiere hacer una pregunta? Si uno es abogado, ¿qué pasa con mi ejercicio profesional? No, ese fue anteriormente. O sea, ¿cuáles son las actividades profesionales deben estar enfocadas en? ¿Qué es lo que hace exactamente un consejero? Porque hasta el día de hoy no se ven las actividades. Desde el escándalo de Cristian Cruz, desde su carnet de discapacidad, no se sabe ni cuáles son los representantes del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, es verdad lo que usted me dice. ¿Por qué? Porque no han cumplido los consejeros y consejeras con lo que el mandato que establece el artículo 208 de la Constitución tiene. ¿Sabe cuántas atribuciones? 12 atribuciones. 12 atribuciones. Yo no le voy a leer las 12, pero ahí están las atribuciones que están igual copiadas en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No han cumplido, acatado en la práctica las atribuciones que tiene. No le estoy diciendo que tiene una atribución de investigar actos de corrupción.
y más bien ellos han cometido actos de corrupción porque han tenido carnet de discapacitados que no les corresponde, etcétera, etcétera. Sí. O sea, hay Una pregunta personal. ¿El Consejo de Participación Ciudadana podría también fiscalizar o, bueno, seguir los actos de corrupción que están los candidatos, es decir, concejales, asambleístas o el mismo presidente? Vea, aquí dice, investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. Cualquier funcionario público, desde el presidente de la República hasta un consejero muy humilde de la función pública, de cualquier, digamos, función del Estado, puede ser investigado por actos de corrupción. Está clarito. Artículo 208, numeral 4 de la Constitución de la República. Es atribución, es competencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Mire, y el numeral 5 dice, emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan. O sea, con el informe de resultados, de conclusiones del informe de investigación de actos de corrupción, o sea, delitos de corrupción, esto se envía a la Fiscalía, que es el organismo que es el que inicia la investigación respectiva en el marco del debido proceso, cumpliendo las normas que establece el Código Orgánico Integral Penal. Eso no se ha hecho, no se ha cumplido. ¿Por qué? Habrán intereses creados, qué sé yo, pero yo pienso que las cosas tienen que cambiar en la integración próxima del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Juan Ludueña nos pregunta, ¿se puede trabajar sin presupuesto? No, no se puede trabajar sin presupuesto y como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social forma parte de la función de transparencia y control social, función de transparencia que está constituida por la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, tiene que justamente exigir al Estado central justamente que haya un presupuesto viable para que los objetivos de superación institucional puedan cumplirse de manera eficaz. Hay que hacerlo y hay que exigirlo. Los derechos tienen que ser exigidos, reclamados con exigencia para que se cumplan. Ok, bueno, le agradezco por habernos acompañado esta noche. Nos gustaría que les deje un mensaje a la ciudadanía y también nos gustaría, bueno, que les deje un mensaje a la ciudadanía. Bueno, en primer lugar, agradecerle a usted, Ronald Fernández, por la invitación a este programa. Mi interés cívico y patriótico hasta cierto punto como maestro universitario es presentar a qué está dedicado, cuál debería ser la nueva imagen de la institución en base a las normas existentes. No he hecho ninguna pre-campaña ni campaña electoral, esto me corresponde en el mes de enero del 2023, pero tengo yo la esperanza que con el apoyo del pueblo ecuatoriano, él sabrá, la ciudadanía, escoger a las mejores mujeres y mejores hombres que los representen en el CPCCS. Muchas gracias, Ronald, por esta invitación a este importante programa comunitario. Muchas gracias, doctor Eduardo Francolor. Bueno, les agradecemos a todas las personas que nos siguen en la red de medios digitales AYU Comunicaciones y Evolución Radio Comunitaria. Este ha sido nuestro primer programa Diálogo Abierto con el doctor Eduardo Francolor. Pueden encontrar este programa en nuestra página de YouTube de Evolución Radio Comunitaria y todas las semanas vamos a tener invitados buscando cuáles son las acciones, las actividades que desarrolla el Consejo de Participación Ciudadana y por qué hoy los ciudadanos tenemos que elegir los 7 nuevos consejeros que nos representarán, que serán la voz del pueblo y que nos ayudarán a elegir nuestras nuevas dignidades. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por su tiempo. Ok, salimos del aire. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B, I'll chew you up.
Evolución. Radio Comunitaria RFG. Es una radio digital pensada en el bienestar familiar, social, económico y cultural basado en los objetivos de desarrollo sostenido. Evolución. Radio Comunitaria RFG. Llegamos para quedarnos. Ride.